Bienvenidas y bienvenidos a este nuestro espacio donde nos preguntamos sobre las artes. En esta ocasión estamos con Laura Sofía Alamo, artista plástica interesada en la gráfica, la fotografía y la poesía, quien lleva un proceso ya de varios años en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Antioquia, con un club de lectura llamado Visiones, donde reflexionan sobre diferentes géneros literarios alrededor de las perspectivas particulares de los asistentes. Ella además es mediadora del Banco de la República y nos contará sobre las relaciones estrechas que tiene el arte y la filosofía. Entonces, hola Laura. Hola, mucho gusto. Bueno, para empezar, creo que la pregunta más importante que tengo es ¿qué es para ti el arte y la filosofía? Bueno, ¿qué es el arte? Empezando que yo llevo 5 años en la carrera y todavía no he logrado responder esa pregunta. Llevo toda una vida interesada también en las artes y creo que no es una pregunta que se vaya a responder en otra vida. Pero la respuesta más acercada que he tenido, de hecho, fue de un profesor de filosofía. No, sí, de un profesor de poesía que nos explicaba que la poesía es un misterio cercano, porque la poesía tiene como una cara que se muestra y otra que se oculta, y al mismo tiempo es algo que tenemos cerca pero no logramos definir bien qué es, aunque nos toque. Creo que esa definición aplica bastante bien a lo que es el arte. Y en cuanto a la filosofía, bueno, me remito al origen de la palabra. Filo es amor. Sofía, que es mi segundo nombre, significa sabiduría. Entonces la filosofía es el amor a la sabiduría. ¿Y de qué forma crees que estas dos áreas del conocimiento están relacionadas? Bueno, hay una frase que se repite mucho y es que el arte es filosofía colgada a la pared, aunque creo que es una frase bastante reduccionista. Pero digamos que parte de la frase nace porque el arte se cuestiona de la misma manera en la que la filosofía se cuestiona. Todo el tiempo nos estamos cuestionando alrededor de diferentes cosas que nos interesan o que están cercanas a nosotros, que nos pegan, que nos duelen, que sentimos. Y la diferencia es la manera en cómo se responde a esas preguntas, porque las artes responden a esas preguntas mediante una expresión, ya sea visual, ya sea musical, ya sea de danza, de teatro. Y la filosofía se responde por medio de conceptos e ideas. Pero bueno, eso se vuelve un poco más enredado a medida de que avanza la historia del arte, porque hoy en día el arte es conceptual y el arte también empieza a responderse con ideas. Entonces, no sé, eso es un enredo. Están entremezclados. Bueno, y teniendo en cuenta que el arte y la filosofía tienen este vínculo tan estrecho por la forma en que nos ayudan a cuestionarnos sobre la vida, ¿crees que el arte y la filosofía juntos pueden ayudarnos a entender mejor la vida o crees que nos la complican? No la complica por completo. Sí, yo creo que no están para hacernos la vida fácil, no es ese ideal de que el arte nos va a hacer mejores personas, que la filosofía nos va a hacer mejores personas, hay veces es al contrario, nos hacen más mierdita. Pero pues sí la hace más llevadera, creo, en cierta medida. La vida ya de por sí es demasiado complicada o hay veces pierde mucho el sentido. Y por ejemplo, a mí últimamente me gusta mucho pintar. Y pintar es como sacar todo eso que llevo adentro, por medio del color, por medio del brochazo. Entonces, de hecho, Aristóteles dice que el arte promueve la catarsis.
y la catarsis es necesaria en una sociedad que es tan convulsa. Entonces, de pronto por ahí se puede hacer más llevadera la vida. Pero luego vienen todas las preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de la existencia? Que empiezan a sumergirnos como en un mar de dudas. Creo que si la filosofía puede ayudarnos a sacar de ahí es el absurdismo, que es una corriente de la filosofía que habla de que la vida no tiene sentido, pero el hecho de que no tenga sentido no nos inhibe a nosotros de darle un sentido que puede ser un absurdo, pero que nos puede ayudar a mantenernos en pie. Entonces, yo creo que depende más de la persona y de cómo toma las artes y de cómo toma la filosofía, porque sí, puede ser un arma de doble filo. Entonces, para ti, el arte y la filosofía puede en algunos casos ayudarnos a vivir una vida un poco más plena. Define vida plena. O sea, por ejemplo, muchas veces la ignorancia es parte de la felicidad, porque lo que se ignora es precisamente lo que a veces no nos deja ser felices, ¿no? Pero si yo en el arte y en la filosofía exploro esas cosas, realmente yo estoy llevando una vida un poco más plena o antes me la estoy amargando. Yo creo, Juan, que te la estás amargando. Pues, no sé, es como una de las antiguas cuestiones precisamente sobre la ignorancia y la sabiduría de aquel que ignora es realmente feliz y de aquel que sabe pues no lo es. Cierto, entonces digamos que en cierto punto despierta cierta conciencia que mm, que nos empieza a comer de a pocos, es decir, nos empezamos a generar preguntas y nos las empezamos a tomar más a pecho y empezamos a girar en un círculo de dolor y decepción constante. Además en las artes también está como ese constante involucramiento de la persona con lo que hace. Es muy difícil separar lo que nosotros sentimos, lo que somos, de lo que hacemos. Entonces, por supuesto, cuando algo de lo que hacemos no sale como queremos que salga, empieza la frustración y empieza otro tipo de dolor, también porque dejamos tanto de nosotros en ello. Es difícil mantener la cordura con la filosofía y las artes y yo no sé si soy pesimista al respecto, pero sí nos ayuda a vivir la vida de una manera distinta, porque creo que vivir en la ignorancia y no hacernos preguntas y no intentar crear a partir de ellas también nos empieza, pues es decir, es como una vida muy banal, muy vacía, muy triste, muy superficial, donde la mayoría de las personas no se dan la oportunidad de conocerse a sí mismos o de conocer el mundo que hay alrededor. Entonces, en ese sentido puede hacer la vida más plena, porque nos acerca, misterio cercano, la definición, nos acerca no solo a lo que hacemos, sino a lo que creemos, a lo que queremos, a lo que somos, y pues muchas veces no nos va a dar respuestas, pero sí nos hace más humanos. Bueno, y también pensándonos en esa utilidad, para ti, ¿el arte y la filosofía realmente son útiles? ¿O crees como, como la gente en la contemporaneidad que esto no sirve para nada, pues no produce como algo tangible, pues no produce, por ejemplo, mucho dinero, por así decirlo? Pues yo creo que eso es lo que los hace bellos,
Eh, Me da risa porque pienso mucho en cuando iba a elegir la carrera que yo quería estudiar. Y yo tenía como opciones filosofía, tenía como opción artes plásticas, tenía como opción teatro, tenía como opción la filología. Y yo lo decía y mis amigos me decían, básicamente te gustan las carreras inútiles. Y yo, pues sí. Pero pienso la inutilidad precisamente porque no responde a ese sistema de producción, porque no responde a ese mercantilismo en el que estamos actualmente. Entonces es casi que una forma de rebelión, porque nos estamos rebelando constantemente a ese tener que producir para ganar plata, para generar empleo, para todo lo que viene con la industria. Entonces, en ese sentido sí, es inútil por completo y eso es lo que lo hace bello. Pero también decir que es inútil del todo es desconocer todo el rol que ha tenido en la humanidad, tanto las artes como la filosofía. Casi que las ciencias no podrían existir sin la filosofía o incluso las ingenierías, que son como lo más útil de la sociedad actual, no podrían existir sin las ingenierías. No podríamos saber de las culturas antiguas si no es por el arte, si no es por lo que queda de ellos. Es un tipo de utilidad distinto. También puede ser útil en la medida de lo que decía Aristóteles de la catarsis, de que necesitamos sacar todo ese monstruo que tenemos adentro, pero útil para la sociedad actual, en las formas en las que nos piden ser útiles, muy difícil. Incluso ser artista no paga, pues, y ser filósofo tampoco. Todos mis amigos que son artistas o filósofos terminan siendo o gestores culturales o generan proyectos con secretarías, se meten en la política, se meten en un montón de cosas que no tienen que ver directamente con el oficio, o se vuelven profesores, que hay un dicho también muy triste al respecto y es que si el artista fracasa se vuelve profesor. No. Pero sí, es como que siempre necesitan hacer otra cosa para poder sobrevivir, porque a fin de cuentas toca sobrevivir de algo, toca comer algo. Entonces, no sé, hasta dónde nos podemos revelar sin morir de hambre. Listo. Y para acabar con una última pregunta, normalmente uno piensa en la filosofía como un constante pensar sobre esa naturaleza humana, ¿no? Entonces me gustaría que vos me dijeras cómo el arte puede hacernos pensar sobre ello, sobre la condición humana. La condición humana. Pues es que es un tema amplio. Porque, a ver, es que sí. El humano es como tan amplio y todas sus condiciones, toda su condición de ser es tan compleja. Pues yo creo que el arte nos ayuda a acercarnos a esa complejidad de lo que es el humano, ¿cierto? Porque, pues es decir, así como el humano puede ser una flor, un girasol de Van Gogh, puede ser el Guernica de Picasso, puede ser un montón de cosas desastrosas o la guerra de Colombia puesta en las obras de Doris Salcedo. No sé, yo creo que ahí hay un doble rol y es el arte que nosotros percibimos como artistas y el arte que percibimos como espectadores. Entonces, pues yo creo que ahí la pregunta se divide un poco en dos, porque entonces, ¿cómo nos ayuda a acercarnos siendo artistas? Nos ayuda a lo que ya he dicho, a explorarnos, a ver cuáles son esas múltiples facetas de lo humano
y empezar a ahondar en ellas por medio de la creación. Pero la otra es como espectadores. ¿Qué vemos realmente cuando nos acercamos a una obra? Bueno, realmente ese es otro de los problemas hoy en día, y es que los espectadores ni siquiera se molestan en ver una obra, y tampoco muchas de las obras que se gestan hoy en día se prestan para que cualquier espectador las pueda ver. Pero bueno, más allá de eso, el espectador se acerca a una obra y también experimenta esa catarsis. Porque digamos una persona que tenga deseos violentos ve una obra violenta, entonces puede reflejarse en ella, puede ver realmente lo que es cara a cara. Pienso también un poco en las obras de Francis Bacon, que para mí son muy dicientes sobre la condición humana. Y las obras de Francis Bacon son personas deformes. Él las pintaba al óleo, y el óleo casi nunca se cubre con vidrio, pero él ponía vidrio a sus obras en las exposiciones precisamente para que el espectador se reflejara en ellas y viera la pintura y se viera a sí mismo. No sé, sé que estoy respondiendo de manera muy vaga esta pregunta, pero creo que no hay manera de responderlo directo. Bueno, y última pregunta, que es muy importante también que no mencioné. Tú te dedicas a la licenciatura en artes plásticas, entonces me gustaría como que habláramos un poquito de eso, pues como en qué forma el arte y la filosofía pueden tener un papel protagónico en la educación actual. Bueno, te cuento un poco. Yo actualmente estoy haciendo prácticas en un colegio público. Los estudiantes tienen exactamente 15 materias. Y por supuesto que las artes y la filosofía es la última de sus preocupaciones, porque tienen que cumplir todo el tiempo con un montón de trabajos. Incluso cuando yo llego al aula, pues ellos están en otra cosa. Ellos están realizando trabajos para otras clases. Yo he tenido este debate con mis compañeros y con mis profesores, porque muchos de ellos lo que intentan es redefinir el papel del arte en la educación para que empiece a cobrar un protagonismo, casi que una competencia con las demás materias como lo son matemáticas y sociales en términos de importancia. Pero ¿cómo intentan rescatar esta importancia? Por medio de las notas, evaluándolos más difícil, poniéndoles más trabajos. Y yo creo que el rol del arte y la filosofía en la educación no debería ser ese. No debería ser caer más en el cuento de la evaluación, en el cuento de darle importancia por medio de la nota. Yo creo que el arte les da una oportunidad a los estudiantes. Pues estoy hablando del arte en la educación formal y en el colegio, ¿no? Que es un espacio muy específico. El arte le da una oportunidad a los estudiantes de ser ellos mismos, de salir de ese cubículo en el que los intentan meter todo el tiempo, de explorar otras cosas. Sí, yo creo que el rol del arte y la filosofía no debería ser competitivo en cuanto a las demás materias, sino al contrario, generar un espacio para los estudiantes de que ellos vean la vida de una manera distinta, de que sepan que hay más allá de la evaluación, de que hay más allá del producir por producir, de cumplir por cumplir. Y no sé, es muy difícil en el sistema actual, porque igual el sistema actual exige que haya nota, exige que haya un cumplimiento de criterios de evaluación. El espacio escolar es un espacio bastante nocivo, pero yo creo que igual el profesor tiene un gran poder para cambiar esto, de pensarse en las actividades de manera distinta,
Pienso mucho en una actividad que hicimos estos días con los estudiantes, que era, les dábamos un montón de sensaciones y ellos por medio de la sinestesia los plasmaban en pinturas. Y antes de ese ejercicio nosotros hicimos una meditación para que ellos ampliaran sus sentidos. Era una meditación sencilla, era respirar. Y varios de ellos lloraron. Entonces yo pienso como, wow, qué tan difícil es para ellos darles un espacio para respirar. Entonces yo creo que ese debe ser el rol del arte en la educación, un espacio para respirar. Bueno, y con esa bella reflexión de Lau, nos despedimos. No sé si quieras decir algo otra cosa. Bueno, no sé. Bueno, este estaba girando sobre todo en torno a la reflexión de arte y filosofía, pero también me gusta meter por ahí lo que es la poesía y la literatura. Me parece que todos van muy entrelazados, muy de la mano. Entonces, no sé, no quiero dejarlo por ahí en el tintero de que cualquier medio de expresión es una forma de vivir, ya sean las palabras, ya sea el dibujo, ya sea la pintura, ya sea sentarnos un momento a hacer rayas. Y yo creo que es muy importante que hagamos esto sin miedo. Porque bueno, a fin de cuentas, no es como que seamos médicos. Si fuéramos médicos y nos equivocamos, pues se va una vida. Si somos ingenieros y nos equivocamos, se cae un puente. Guiño, guiño. Pero si somos artistas y nos equivocamos, no sucede nada. Solo seguimos. Y eso. Muchas gracias, Lau. Y a ustedes también por escucharnos. Hasta la próxima.